Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Hoy, más que nunca, les digo que me da gusto verlos. Me da mucho gusto verlos acá. Me da mucho gusto poder tener esta última clase del año 2021. Sé que hay momentos, en este momento estamos viviendo situaciones un poco preocupantes, pero todas las cosas que nosotros hacemos las hacemos en el nombre del Señor, ¿verdad? Y aún lo que nosotros hacemos para beneficio de nuestra carne bendecido debe ser hecho en el nombre del Señor, ¿verdad? No lo debemos hacer en miedo. No lo debemos hacer creyendo teorías y cuestiones raras. Me refiero a la famosa vacuna del COVID, ¿no? Cuando te pongas la vacuna del COVID, hazlo en el nombre del Señor. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, lo hagamos en el nombre del Señor. Igual cuando tú comes y oras por los alimentos, dice que el alimento es santificado por la oración, ¿verdad? Por la palabra. Pero es algo físico, algo mundano, algo corruptible que entra en nuestro estómago, después va a la letrina, ¿no? Pero sin embargo el Señor dice, ora por eso, que se va a santificar por la palabra, y es lo necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo material, pero le damos gracias al Señor por ese material que necesitamos. Yo estoy seguro que todos le damos gracias al Señor por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestro carro, ¿verdad? Son cosas físicas, no tienen nada que ver con un asunto espiritual. Pero también le damos gracias al Señor por la ciencia, ¿no? Por la ciencia hace pues que las personas vivan, que las personas se sanen, etcétera. Entonces, mira las estadísticas que hay ahorita. 71% de las personas en los Estados Unidos, más o menos, ¿no?, tienen la primera dosis. 61%, por ahí, están fully vaccinated. ¿Qué quiere decir fully vaccinated? Que tienen las dos dosis. Dos dosis completas, sea de Pfizer, sea de Moderna, o sea la de Johnson & Johnson, que es la menos que nos deberíamos de poner. Ahora, aquí es donde está lo que necesitamos subir. El 18% tiene el booster shot. Y resulta ser que para el Omicron, el booster shot es el que más protege. Para las últimas variantes. Igual para la Delta, obviamente, que es la que predominaba anteriormente. Pero esa está siendo reemplazada por Omicron. Entonces, yo les aconsejo que por favor se pongan la tercera dosis, los que no se la han puesto. Sin miedo. Lo que hagamos de palabra o de hechos, hagámoslos en el nombre del Señor. Y el Señor es el que nos protege al final del día, ¿correcto? Pero tenemos una responsabilidad nosotros de hacer lo necesario para protegernos a nosotros y a nuestra familia. Esto de acá va a tu carne. Esta vacuna, la comida, la aspirina, el ibuprofén, el acetaminofén, va a tu carne. No tiene nada que ver con tu condición espiritual. En tu espíritu estás perfecto, no te falta nada. Con una sola ofrenda Cristo Jesús nos hizo perfectos para siempre. Una vacuna no va a condenar a nadie, bendecidos. Es más, nada te puede condenar si estás en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Seas obediente o no obediente. Seas medio rebelde o no rebelde, tu salvación depende de la soberanía de Dios sobre tu vida y la mía. Gloria a Dios. Sí, sí. ¿Para qué? Para que en el tiempo venidero, dice, mostrar en nosotros las riquezas de su gracia. ¿Cómo? Transformando el cuerpo mortal, ¿correcto? Ahí se manifiesta las abundantes riquezas de la gracia del Señor. Entonces, este consejo, porque al final del día la clase de hoy se llama Reflexión o Reflexiones del año 2021, porque esta es nuestra última clase de este año.
Va a las personas que están en otros países que nos puedan escuchar también. Y el consejo que le damos, que yo personalmente les doy, es que se vacunen sin miedo. Que no le crean a las personas que tratan de meterle miedo. La vacuna no es la señal del diablo, la vacuna no es el 666, la vacuna no te ponen un chip, en la vacuna no se te activa el 5G, la vacuna no te van a controlar, te controlan ya desde ahora, nos controlan a todos con el aparatito que tenemos en nuestra mano, que se llama celular, Samsung, iPhone, Sony, lo que sea, ahí sabes lo que compras, ahí sabes lo que te gusta, ahí saben todo, o sea que si es por control, bota el teléfono. Bota el teléfono entonces, porque ahí es donde nos controlan, pero no controlan tu condición ni mi condición espiritual, controlan nuestros hábitos de la carne, cosas mundanas, cosas triviales. Lo importante, bendecido, es que en nuestras conciencias tenemos que aprender a separar lo que somos en la carne y lo que somos en el espíritu. Separemos carne, que es el cuerpo, ¿no? El espíritu tuyo, de tu espíritu. Tu espíritu es el hombre creado según Dios, en justicia y santidad. Cuando tú coges un martillo y te crees carpintero y le das a un clavo y te das en el dedo, te duele el dedo y se te hincha el dedo así horrible, pero tu espíritu justo, hecho perfecto, queda intacto. En otras palabras, bendecido, lo que pasa en tu carne no tiene nada que ver en tu condición espiritual. La única manera que nosotros podemos pensar que lo que le pasa a tu carne afecta a tu espíritu es a través de la mala información y de la muy mala doctrina. Entonces, bendecido, tenemos que comprender esto para tener una muy buena conciencia. ¿Por qué? Porque lo que nos acusa es la conciencia y la conciencia nos acusa dependiendo de la información que dejemos nosotros entrar por nuestros ojitos y por nuestra mente, nuestros oídos, ¿correcto? Entonces, todo lo hagamos en el nombre del Señor. Amén. Entonces, los que no se han puesto la tercera dosis, póngansela. Los que no se han puesto ni la primera, están muy atrasados. Entonces, vayan poniéndosela, por favor. Lo más importante aquí es informarse. No informarse con cosas que no tienen evidencia, sino con las que tienen evidencia, con cosas que sean probables, no las que no tienen ninguna prueba, sencillamente decir por decir y hablar por hablar. Entonces, cuando a mí me hablan personas que le dan un matiz espiritual a este asunto, yo les digo, mira, yo me he puesto las 3 y todavía sigo creyendo en Jesucristo. Creo que Él murió por mí, resucitó por mí, me hizo perfecto para siempre, se sacrificó por mis pecados. Sigo enseñando el Evangelio, sigo enseñando la palabra. Mi mente está intacta, mi espíritu está intacto, mi cuerpo no sé, pero mi espíritu está hecho perfecto igual que siempre. Entonces la vacuna no cambia a nadie, bendecido. Una aspirina no te va a cambiar, un acetaminofén no te va a cambiar, una vitamina no te va a cambiar. Eso es carne, bendecido. Eso es materia que entra a tu estómago, el ácido de tu estómago lo desbarata y después va a la letrina y ahí quedó todo. ¿Dónde afecta en ese proceso? En tu conciencia, si tienes mala conciencia. Pero los que estamos en Cristo, bendecido, comprendemos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, mucho menos una vacuna, bendecido. Una vacuna no puede condenar a nadie. Te podrá dar algún efecto secundario en tu carne, volvemos a lo mismo, pero no en tu espíritu. Tú en Cristo Jesús estás perfecto. La vacuna, como toda otra medicina, tiene su propósito, tiene su efecto y tiene su beneficio. Son contraindicaciones como cualquier medicina que tú y yo nos tomamos todos los días. Las vacunas han erradicado muchísimas enfermedades sobre la faz de la tierra. Pero en aquel entonces no había un sistema corrupto que se dedicó a demonizar estos asuntos que están pasando hoy en día. Entonces, nosotros no podemos caer en eso, bendecidos. Tenemos que hacer las cosas con una limpia conciencia. Y si realmente confiamos en Dios, hagamos todo en nombre del Señor. Punto y se acabó. Si yo pienso, bendecido, como cristiano, si en mi doctrina
cabe la posibilidad de que una vacuna me va a separar de Dios, estoy perdido, bendecido. No tengo una sana doctrina. Romanos dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada que esté creado, dice, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y las personas se están muriendo por miedo a no ponerse la vacuna. Pero espérate, ¿acaso la palabra de Dios no me garantiza que nada me puede separar de Dios por medio de Cristo Jesús? Nada. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Dice, y ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué no actuamos de esa manera en bienestar de nosotros y de nuestros seres queridos? Bueno, reflexiones del año 2021 bendecido. Les dije la semana pasada que les iba a dar las estadísticas de este año. Están muy buenas, considerando. Hemos tenido entre la página del internet, las visitas de la página del internet y la cantidad de personas que han visto los videos en Facebook, casi el doble del año pasado. Casi el doble del año pasado. Pero los medios que Dios nos ha dejado, pues podemos hacerlo, aprovechar esta tecnología que tenemos disponible, ¿no? De los países, 45 países alrededor del mundo nos han visitado. Entonces, yo personalmente puedo decir que para el ministerio, en cuanto a lo que queremos hacer, que es proclamar el Evangelio, fue un excelente año 2021. Un excelente año bendecido. Tuvimos casi el doble de visitas en comparación al 2020. Otra cosa que hemos hecho, hemos sido constantes en la doctrina. Hemos sido constantes en la doctrina. Nos hemos mantenido firmes, bendecidos en lo que enseñamos. 2021 básicamente ha sido un año más donde predicamos el Evangelio de la gracia del Señor. La última clase que tuvimos se llamó el Evangelio revelado. En eso nos hemos mantenido bendecidos por todos estos años predicando ese Evangelio revelado. Hay una razón muy importante que la hemos hablado muchísimo. Acuérdate que solamente es una reflexión lo que estamos hablando hoy. Nos hemos mantenido firmes porque, bendecidos, no queremos ni nosotros ni otros creer en vano, bendecido. Por eso es que nos mantenemos firmes en una sana doctrina. Nos mantenemos firmes en el Evangelio de la gracia. Nos mantenemos firmes, como explicamos la semana pasada, en el Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque de otra manera podemos creer que es en vano. Hablamos de una fe no fingida, ¿correcto? No fingida. No queremos una fe fingida, queremos una fe genuina. Queremos una fe puesta en una sana doctrina, para no andar con miedo, ni con cosas, ni con tonterías por ahí, bendecido. 1 Corintios 15:1. 15:1, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí. Te lo voy a leer en dos versiones, Reina Valera 1960 y Dios habla hoy. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En uno de los estudios hicimos hincapié a esas dos palabras, ¿correcto? Número 1, recibimos el evangelio, y número 2, perseveramos en ese evangelio. Nosotros, gracias al Señor bendecido en esta congregación, en esta iglesia, porque la iglesia es una congregación, hemos hecho esas dos cosas, bendecidos. Hemos recibido el evangelio de parte del Señor, como dijimos la semana pasada. Cuando digo hemos recibido el evangelio, es que hemos recibido el entendimiento del mismo, ¿no? Revelación de lo ya revelado, o entendimiento de lo ya revelado. Entonces nosotros hemos recibido el evangelio, por la gracia del Señor hemos perseverado en este evangelio. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Quién? Pablo, ¿correcto? Sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué nosotros
queremos ser constantes en la sana doctrina, ¿por qué nosotros queremos ser constantes en el Evangelio de la gracia? Para que las personas que nos escuchen no crean en vano. Bendecido, yo creo que hay que tener una mala conciencia, enseñarle un error a una congregación, sabiendo que es un error y no importarle a esa persona. Porque entonces no has leído esto. Estás haciendo a las personas creer algo que no es verdad en vano. Les estás obligando a las congregaciones de miles de personas o de cientos de personas a creer algo que no es verdad y en vano. Es una fe fingida. Una fe fingida. Para sus propios deseos carnales, por el vientre, ¿no? Dice Corintios, porque aman más el vientre, sus deseos, y no aman a la oveja, no aman a las ovejas. Entonces en la versión Dios habla hoy, dice: ahora hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. No queremos, bendecidos, creer en vano. ¿Qué hemos hecho en este 2021 también, bendecidos? Hemos predicado un evangelio simple y fácil de entender, porque no queremos complicar el evangelio, bendecidos. El evangelio es simple, es sencillo. Predicado un evangelio simple y fácil de entender. Vea Romanos 10:8, por favor. Romanos 10:8. Y ese evangelio simple que predicamos es por revelación de Jesucristo, ¿no? Él es el que lo revela, aunque es simple, aunque es sencillo de entender, pero esa revelación viene de Él. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado entre los muertos, y el que creyere será salvo. Vea 1 Corintios 2:1, por favor. El evangelio es sencillo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. 1 Corintios 2:1. Mira lo que dice el apóstol Pablo acá, bendecido. Vamos a leer bastantito aquí. Dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿El testimonio de Dios qué es? El evangelio, ¿no? Correcto. El evangelio. Dice: no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Y podemos poner humanas, ¿no? Porque hay sabiduría en el evangelio, pero no humanas. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La simpleza del evangelio. Ese es el evangelio. Suena fácil, pero el que lo cree es por revelación del Espíritu, no por mérito propio. Igual que le pasó a Pedro. Lo que recibisteis no es tuyo, sino, dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una fe no fingida. ¿Qué está diciendo? La fe de nosotros tiene que estar basada en el mensaje del Evangelio. Eso es lo que está diciendo, porque el poder de Dios es que el Evangelio. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué no la conoció? Porque no se les fue revelado. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice? Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. La simpleza del Evangelio viene por revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque mira, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si nadie conoció las cosas de Dios, sino que es el Espíritu, no hay manera de conocer a Dios si no es a través del Espíritu. Porque aquí dice, nadie conoció a Dios, solo el Espíritu. Entonces las tiene que revelar a nosotros el Espíritu. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es la importancia del sello del Espíritu en tu vida. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, hay versiones que dicen el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o discierne. Esa palabra juzgar ahí es discernir. Si quieres la cambias, por favor. Juzgar. No es juzgar, es discernir todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y quién es el que conoce lo profundo de Dios? El Espíritu. ¿Y cómo el Señor nos revela? Por lo que ya está revelado, bendecido, por lo que está escrito. Esto es importante lo que te voy a decir ahora. Mira, luego de creer a través de la simpleza del Evangelio, ¿no? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Pero luego de esa salvación que se manifiesta, porque dice que por confesar y por creer en el corazón, dice, sois salvos, ¿verdad? Pero no podemos dejar las personas ahí, bendecidos. Luego de creer para salvación, entonces edificamos a la iglesia. ¿Para qué, bendecidos? Para que conozcan su esperanza y su herencia en Cristo Jesús. Creemos para salvación. Somos salvos por creer en Cristo. Pero muchas veces podemos tener esa salvación sin conocer la esperanza y la herencia que tenemos. Es por eso que Dios ha establecido diferentes ministerios para perfeccionar a los santos. Esa perfección tiene un proceso y requiere, bendecidos, tiempo y paciencia. Y sobre todo, doctrina. Somos salvos, pero en el momento de la salvación, todavía en ese momento podemos ignorar nuestra esperanza y nuestra herencia en Cristo. Pero ese crecimiento, esa edificación es un proceso, requiere tiempo, requiere paciencia y requiere doctrina.
Y por eso es que edificamos, bendecido, por eso es que traemos doctrina, por eso es que explicamos, por eso es que repetimos hasta el cansancio para que en nuestra mente, en nuestro espíritu, siempre, constantemente seamos confirmados en la fe. Ve a Efesios 1:15, por favor. Efesios 1:15. Mira algo muy interesante ahí. Por esta causa también yo, mira lo que dice acá, bendecido, voy a hacer énfasis en esto, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Habiendo oído de vuestra fe. Estos bendecidos ya qué cosa, ya creían, ¿no? Por lo tanto, ya eran ¿qué? Salvos. Habiendo oído de vuestra fe. ¿La fe qué hace? Te hace creer. El don de la fe. ¿Qué creían? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Que si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la obra de la fe. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, después de que le dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, en otras palabras, habiendo oído de que creéis en el Señor y sois salvos, mira por qué ora él. Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eran salvos, pero necesitaban ser edificados. ¿Edificados para qué, bendecido? Para que conozcan su esperanza, para que conozcan su herencia. Para eso. Para que seamos hijos de Dios, seguros de nuestro Padre Celestial. Para eso. Mira qué más dice el apóstol Pablo acá. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ya son salvos, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero ya Pablo había escuchado de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, mira, entonces ahora vamos a orar para que abra Dios los ojos de ellos, para que alumbre los ojos del entendimiento y puedan conocer su herencia y su esperanza. Amén. Y eso es lo que queremos hacer nosotros cada vez que nos reunimos acá, bendecidos. Hay una parte en Corintios donde el apóstol Pablo dice, vosotros sois labranza de Dios. Que es una labranza, una tierra donde se abre para seguir sembrando. Y que produzca. Dice, edificio de Dios. Edificio de Dios. Dice que se van construyendo. Pero Dios hace este trabajo. Dios abre el entendimiento. Dios alumbra los ojos del entendimiento. Dios labra y Dios edifica en sus hijos. No en los que no son sus hijos. Y es un proceso que requiere tiempo, paciencia y doctrina. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Te dije que era para los bendecidos, ¿no? Sí, para nosotros. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Bendecido, como decimos todos los años, decimos lo mismo en este. Nos mantuvimos firmes en la gracia y pensamos hacer exactamente lo mismo para el próximo año. En el 2022 vamos a continuar creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, predicando y edificando a los llamados y escogidos con el Evangelio
de nuestro Señor. Amén. En esa nota, feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes, para los que nos escuchan, para los que nos siguen, y creemos por la fe de que el próximo va a ser mejor. Y Dios siempre está con nosotros, Dios no nos abandona nunca, pues no nos puede abandonar porque está en nosotros por su Espíritu, ¿verdad? Amén. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Estamos bien?